Supongamos que el determinante de esta matriz es igual a 1 y vamos a usar la regla de Cramer para resolver este sistema. Entonces, como primer paso, vamos a identificar la matriz asociada a mi problema y el vector del lado derecho. Solución. La matriz A sería 2A, 2B, 2C, D, E, F, menos B, menos F, menos A. Y el vector del lado derecho es menos B, menos E medios, F medios. Ahora vamos a calcular el determinante de la matriz A. El determinante de la matriz A sería igual al determinante de 2A, 2B, 2C, D, E, F y menos B, menos F, menos A. Por propiedades del determinante, podemos notar lo siguiente. Todas las entradas de la primera columna están multiplicadas por el escalar 2, así que podemos extraer a factor común un 2. Y todas las entradas de la tercera fila están multiplicadas por un menos 1, así que podemos extraer el menos 1. Entonces, extrayendo el 2 y el menos 1, nos quedaría menos 1 por 2, menos 2, por el determinante de A, B, C, D, E, F, B, F, A. Si observamos, este determinante es exactamente igual al que tenemos acá, que sabemos que vale 1. Así que el determinante de A sería menos 2 por 1, que es menos 2. Ahora vamos a calcular el valor de X. Para calcular el valor de X, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir la primer columna de A por el vector del lado derecho B y vamos a calcular su determinante. Entonces tenemos el determinante de menos B menos E medios, F medios, 2B, E, menos F, 2C, F, menos A. Para calcular este determinante vamos a usar propiedades del determinante. Recordemos que el determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta. Entonces, las operaciones que podemos hacer como fila también podemos aplicarla directamente como operaciones columna. Entonces, si hacemos la operación sobre columna 2, 2 veces columna 1 más columna 2, vamos a tener lo siguiente. Menos B, menos E medios, F medios. Ahora, 2 por menos B más 2B, 0. 2 por menos E medios más E, 0. 2 por F medios menos F, 0. 12, F
y menos A. Ahora, como tenemos una columna de puros ceros, el determinante de esta matriz debe ser 0. Entonces, el valor de X sería 0 entre el determinante de A, que es menos 2. Entonces, X es 0. Ahora, para calcular el valor de Y, vamos a sustituir la segunda columna por el vector del lado derecho y calcularemos su determinante. Entonces tenemos el determinante de 2A de menos B menos B menos C medios F medios 2C F y menos A. Ahora, sobre la columna 2, aplicaremos la operación menos 2 veces la columna 2. Al hacer esta operación, debemos multiplicar el determinante por el recíproco de este término, que sería menos 1/2. Entonces tendríamos menos 1/2 por el determinante de 2A de menos B, de menos 2 por menos B, que sería 2B, menos 2 por menos E medios, que sería E, y menos 2 por F medios, que sería menos F, de 2E, F y menos A. Si observamos, el determinante que tenemos aquí es exactamente el determinante de la matriz A. Y el determinante de la matriz A era menos 2. Así que este determinante sería menos 1/2 por menos 2, que es 1. Entonces, el valor de Y sería 1 dividido entre el determinante de A, que era menos 2. Es decir, Y es igual a menos 1/2. Ahora, para calcular Z, sustituimos el vector del lado derecho por la tercera columna y calculamos su determinante. Entonces tenemos 2A de menos B, 2B, E, menos F y menos B, menos C medios, F medios. Para este cálculo podemos aplicar ahora la siguiente propiedad. Sobre la columna 2 aplicaremos 2 veces columna 3 más columna 2. Al hacer esta operación obtendremos la matriz 2A de menos B, 2 por menos B más 2, 0. 2 por menos C medios más C, 0. Y 2 por F medios menos F, 0. Menos B, menos C medios, F medios. Como aquí tenemos una columna de puros ceros, el determinante será 0, lo cual implica que Z es igual a 0 entre el determinante de A, que era menos 2, entonces Z es igual a 0.
Entonces, el conjunto de solución sería el vector 0, menos 1 medio, 0.